podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor: cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas
Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo culto en esta mañana. Podemos seguir alabando y adorando a nuestro Dios porque Él es bueno, porque Él es grande. Y como dice el Salmo 113, quiero leer algunos versículos allí, comienza diciendo: Aleluya, alabado sea el Señor. Y luego una invitación: alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso. Sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Y termina este salmo diciendo: Aleluya, alabado sea el Señor. Le alabamos, le bendecimos, le exaltamos, engrandecemos su nombre, le damos gracias. El versículo 4 que acabamos de leer dice: el Señor domina sobre todas las naciones. Y aunque a veces nos pareciera de que todo está descontrolado, que el caos se cierne sobre la humanidad, sigue siendo verdad lo que declara el Señor en su palabra. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. Que el Señor nos permita en tener nuestra participación que haga desastres y daños, no implica que Él no siga estando en control de todas las situaciones, aún de las circunstancias. Nuestra confianza tiene que estar puesta absoluta y totalmente en Él, descansando en Él, porque sabemos que su voluntad es perfecta. Por lo tanto, no nos distraigamos, ni nos angustiemos, ni nos aflijamos por lo que nos parece, sino afirmemos nuestra confianza y nuestra fe en la verdad de su palabra, en la verdad de su revelación. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a escuchar una nueva melodía de adoración y luego, inmediatamente, vendrá pegado el informe misionero que los hermanos viciñanos nos preparan cada segundo domingo. Y también quiero animarte, invitarte a que no olvides de tu compromiso de ofrenda misionera, para que podamos seguir sosteniendo fielmente como hasta ahora, porque el Señor nos lo ha permitido, a cada una de estas obras misioneras o estos misioneros que están trabajando en distintos lugares. Vamos con la próxima alabanza. Oh Señor, enciende esa llama en mi corazón, que tu gloria y bendición se manifieste en cada pueblo y nación. Toda lengua confesará que tú solo eres Dios, toda rodilla se doblará ante el Salvador. Jehová reina en las naciones, su amor, su perdón, mi interior transformó. Jehová reina en las naciones, su amor, su perdón, mi interior transformó. Somos pueblo adquirido por la gracia del Rey. Nada se te puede comparar. Oh Señor,
Hola queridos hermanos de la congregación. Vamos a compartir en este espacio noticias, novedades y agradecimientos de nuestros hermanos que estamos acompañando como iglesia dentro del país, como obra misionera local. Comencemos este viaje. En este recorrido empezamos al norte del país, en Tostado, donde nos comentaban que luego de un tiempo especial de pruebas como iglesia, están mucho mejor ahora y han podido bautizar hasta 2 personas en marzo. Luego de tantos meses, podían reunirse hasta 17 personas por las dimensiones del templo en el mes de agosto, preservando la salud de los adultos mayores. Pero en los primeros días de este mes se confirmaron los 2 primeros casos allí de coronavirus, el cual volvieron a reunirse de forma virtual. Agregar que se reactivó la continuación del nuevo templo a unas cuadras de allí, realizando bloques de hormigón para empezar la etapa final del mismo. A su vez, como iglesia empezaron a acompañar emocional y espiritualmente a niños en situación judicial, y con una ofrenda que pudo dar la congregación, se adquirió alimentos para familias de situación compleja económicamente, ya que impera el trabajo informal en Tostado. Sigamos orando por la obra en Tostado y que más personas puedan conocer de su amor. Ahora nos trasladamos a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a Campana, colaborando desde hace 2 años aproximadamente con un comedor, que nos fuimos relacionando a través del centro comunitario, con gente que pasaba por la puerta del templo, siendo hermanos de una iglesia pentecostal, donde están trabajando, sirviendo y viviendo en un barrio carenciado de la zona. Pudieron edificar un templo chico, pero muy lindo, con su propio esfuerzo, y además ahora están tratando de construir un comedor acorde a las necesidades, ya que con el transcurso del tiempo arrancaron con meriendas y se fue extendiendo el servicio, agregando almuerzos también, lo cual más gente requiere atención, agudizándose por el contexto de la pandemia, que ha hecho que estemos apoyando con el equivalente de $100 desde hace 3 meses, ayudando a cubrir necesidades y agregarle que ya se trasladó algunos insumos importantes como por ejemplo una garrafa para la cocina del comedor, materiales de construcción, ropa, muebles, etc. Oremos hermanos por los siguientes motivos: por los encargados de la obra de ese lugar, Claudia y Oscar Álvarez, por la salud de Claudia con su problema de dolor de columna. El Señor proteja ese lugar carenciado del COVID, para que pronto se den las condiciones en enviar un camión con elementos que reunimos y que ellos necesitan, y que podamos seguir apoyando económicamente y espiritualmente con sabiduría y pronto poder visitarles. Haciendo el viaje, nos vamos a Roque Pérez, a 134 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, que desde 2019 empezamos a apoyar junto a otras congregaciones un proyecto de plantación de iglesias en ese pueblo. Ya se realizaron 4 viajes hasta la fecha, el cual se había arrancado con el contacto de unas 30 personas, unas 20 manzanas recorridas con oración y 3 hogares dispuestos a ser visitados otra vez. Los siguientes viajes se tuvieron contacto con menos personas, pero conversaciones más profundas, en donde el Señor nos bendijo con 2 casas dispuestas a recibir su palabra, tanto en Marisol como María, y teniendo un encuentro personal con Cristo, compartiendo un culto en cada hogar cada vez que se visitaba. Oremos por Marisol y María, por nuevos hogares abiertos y obreros dispuestos a servir allá. Hay un matrimonio de pastores candidatos. Que más hermanos también puedan sumarse a esta obra durante los viajes, para la extensión de su reino allí. Y por último, queremos hacer mención a la importancia de la traducción y alfabetización de la palabra de Dios, ya que este mes se realizan distintas actividades alrededor de ella, como Sociedades Bíblicas Argentina, ya que una de las tareas centrales es que el mensaje de la Biblia pueda llegar a cada persona y etnia en nuestro país, en un idioma que puedan entender. En muchos de estos casos se trataba de lenguas ágrafas, o sea que no tenían escritura, lo cual llevó a enormes esfuerzos para la creación de alfabetos y reglas de gramática, convirtiendo la Biblia en el único libro que algunas de estas comunidades poseen, como por ejemplo la traducción que se hizo al idioma mocoví, al pílaga, al wichi, al quichua santiagueño y al toba del oeste. Cuando pensamos en las misiones y los misioneros, siempre se vienen a la cabeza aquellos que dejan su hogar, tierra y costumbres para trasladarse a un nuevo lugar, hablar a otros de Jesús y enseñarles acerca de la Biblia. Pero en muchos lugares no existe una Biblia en el idioma de quienes viven allí. A pesar de la globalización y de los avances del Evangelio, esta continúa siendo la realidad de muchos pueblos y tribus alrededor del mundo. ¿Cómo alcanzarlos cuando no tenemos las herramientas? ¿Cómo llevar el mensaje cuando surge una barrera tan grande como el idioma? La traducción bíblica es, de alguna forma, la base de las misiones. Y les compartimos este versículo. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14:11. El Evangelio es un mensaje que salva, cura y consuela, y la alegría que experimentan quienes logran escucharlo por primera vez en su propio dialecto, con sus propios conceptos, es indescriptible. ¿No merecen todos el poder experimentar esto?
Fuimos llamados a dar a conocer el amor de Jesús a todo el mundo, pero no solo a ese mundo que habla español, inglés o alemán, sino a todos los rincones, sin importar la lengua o costumbres que tengan. Dios también los ama, no los ha olvidado y quiere llegar a ellos. Y los traductores bíblicos son parte fundamental de esa tarea. Aunque puedan parecer un tema muy lejano, la Iglesia tiene muchas formas de apoyar. Gracias por ser parte, por sus oraciones y apoyo económico para seguir extendiendo su reino en la obra misionera local. Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarte a que me acompañes en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 11. Voy a leer los primeros 9 versículos. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tábera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de cilantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Hoy quiero compartir contigo una meditación acerca de lo que llamo el pecado más común, o uno de los pecados más comunes, pero posiblemente este sea el pecado más común que cometemos todas las personas. Comienza este capítulo 11 del libro de Números diciendo que sucedió que el pueblo se quejó, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Casi todos, absolutamente todos nosotros, nos quejamos. Y no importa la situación o la razón, la queja es quizás una de las expresiones más comúnmente fluidas que brotan de nuestros labios. La queja es algo realmente odioso. Y casi que lo hacemos como un deporte. La queja brota de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros labios, casi como un derecho adquirido que tenemos y al cual nos cuesta renunciar. Nos tenemos que quejar. Parece que si no nos quejamos, vamos a pasar por tontos o nos van a pasar por arriba. Parece que si no protestamos, si no alzamos nuestra voz en discordia, otros van a ganarnos la razón. Pero la queja suele ser una manifestación desagradable de falta de gratitud, como menos, entre algunas otras cosas que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué dice este pasaje que lo oyó Jehová y ardió su ira? Pues porque la queja era lamentablemente una costumbre
bastante común en el pueblo de Israel. Se quejaban cuando estaban sufriendo la esclavitud, y esto es lógicamente comprensible. Ellos, como pueblo, como nación, estuvieron cerca de 400 años sirviendo como esclavos a los reyes de Egipto, y no tenían ningún tipo de derecho. Eran sojuzgados, eran gobernados, eran dominados, eran obligados a construir, y cuando se quejaron, o cuando Moisés, enviado por Dios, vino a reclamar la libertad de ellos, y a causa de la queja y del llanto y del clamor que elevaban a Dios, Dios, respondiendo a ese clamor, envía a Moisés, que enfrenta al faraón, argumenta con él, les dice, Dios dice que dejes libre a mi pueblo. El faraón todavía les obliga no solo a seguir cumpliendo con su cuota diaria de trabajo, sino que además tenían que fabricarse el ladrillo que antes se lo daba preparado. De modo que la queja en este caso les jugó en contra. Pero uno podría decir, bueno, tenían derecho a quejarse, tenían derecho a protestar. Y a veces la queja tiene sentido. Hay una antigua frase muy interesante que dice, no se queje si no se queja. Esto quiere decir, si realmente no hay una razón valedera por la cual uno tiene que hacer valer su derecho, y entonces no te quejes. Si no hay una razón para quejarte, no te quejes, porque no solo la queja tiene que ver con alguna razón valedera, con un reclamo legítimo, sino que muchas veces la queja es simplemente un rezongo ingrato. Como decía antes, falta de gratitud o de reconocimiento. Simplemente me quejo porque ya es una costumbre, porque ya es un deporte nacional. Si hace calor me quejo, pero cuando hace frío también me quejo. Si tengo poca ropa me quejo, pero si tengo mucha también me quejo, porque no sé cuál elegir. Si el verano es muy tórrido, me quejo. Si el sol es muy abrasador y quema, me quejo. Si el invierno es muy frío, me quejo. Si tal o cual cosa, no importa, un extremo o el otro, o algunos cercanos a los medios, si siempre hay alguna razón para la queja. Y no nos damos cuenta, practicamos la queja inconscientemente. Si la comida está caliente me quejo, si está fría me quejo. Si está muy salada me quejo, si le falta sal me quejo. Y uno diría, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa no es ni más ni menos que o comprender la situación y no quejarme, o buscarle una solución si realmente la situación es adversa, incómoda o inconveniente. Pero la queja, mayormente, no tiene fruto, no sirve de nada. Ya digo, a menos que sea por un razonable reclamo lícito, entonces uno tiene que presentar la queja y tiene que presentarla ante quien corresponda. Pero cuando eso sucede, también nos quejamos porque decimos que presentamos la queja en tiempo y forma delante de la persona adecuada y no somos escuchados, no nos responden. Bueno, el punto en este pasaje es que el pueblo se estaba quejando de lo que Dios les daba. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien se queje de que Dios le esté dando lo que necesita? Bueno, quizás a vos también te haya pasado como a mí, que llega un momento en que ni siquiera nos conforma ni nos satisface el favor de Dios, el don de Dios, el cuidado de Dios. Que a veces nos parece que ese cuidado de Dios es demasiado absorbente o exagerado, o las demandas o los requerimientos de Dios no son lo que nos gusta o lo que queremos. La queja, por eso digo, es quizá el pecado más común
que atraviesa a todas las personas. Es el delito más común. No importa si uno es pobre o es rico, no importa si es creyente o incrédulo. Aún hasta los cristianos, a los siervos de Dios, casi todos somos culpables. Nos quejamos, como dije, si hay sol o si llueve. Y esa queja ofende a Dios. Ofende la gracia de Dios, ofende el amor de Dios, ofende a la misericordia de Dios, porque Dios nos está dando su favor constantemente. Y nuestra queja es nada más ni nada menos que una flagrante ingratitud, un desconocimiento de la gracia, del amor y del cuidado de Dios. Es la duda de la bondad de Dios. Cuando nos quejamos estamos luchando contra los propósitos de Dios en nuestra vida. El Salmo 37 en el versículo 23 nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y como creyentes podemos saber que el Señor está dirigiendo nuestros pasos. Por lo tanto, no deberíamos quejarnos cuando el Señor quiere enseñarnos de su grandeza y provisión a través de llevarnos por una porción difícil del camino. ¿Que hay caminos difíciles? ¿Que hay tramos del camino que son difíciles? Por supuesto. ¿Que hay circunstancias que son aparentemente adversas y negativas? Claro que sí. ¿Que hay valle de sombra de muerte por el cual tenemos que atravesar? También existe. Y claro, no nos gusta, no nos agrada, pero tendríamos que haber aprendido ya, o tenemos que ir aprendiendo, que son en las dificultades, que son en los valles de sombra peligrosos, que son en los momentos de adversidad, donde nuestro carácter se va forjando, donde nuestra fortaleza se va consolidando. El Señor dice que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos las consecuencias de nuestra incapacidad o de nuestra debilidad, estamos propensos a buscar a Dios, a clamarle a Él, a esperar en Él. Cuando todo nos va bien, cuando todo nos sale bien, prescindimos del cuidado de Dios, prescindimos del amor de Dios, porque todo va bien, porque no lo necesitamos, y el peor momento de mayor peligro en nuestra vida es precisamente cuando perdemos noción y conciencia de nuestra necesidad y dependencia del cuidado amoroso, de la guía del Señor sobre nuestra vida. De pronto que podemos entender que las adversidades por las cuales nos toca atravesar en distintos momentos de nuestra vida son oportunidades para afirmarnos en el crecimiento, pero también en la dependencia de nuestro Dios. Entonces, nuestra queja es la duda acerca del propósito y de la bondad de Dios sobre nuestra vida. No debemos quejarnos si el Señor quiere enseñarnos de su grandeza y provisión a través de llevarnos por una porción difícil del camino. Pero la queja también es la derrota del testimonio. El Señor le dijo a los discípulos antes de ascender a los cielos, dejándoles esa gran comisión, que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, enseñándole a los creyentes a que guarden su palabra, a crecer en su conocimiento. Y nuestro testimonio es básicamente la manifestación de la obra de Dios a través de nuestra vida. Si nosotros logramos ser lo que Dios quiere que seamos, es decir, si permitimos que Dios pueda obrar a través de nuestra vida, pueda hablar a través de nuestra boca, pueda amar a través de nuestro corazón, pueda abrazar a través de nuestros brazos.
si logramos someternos de tal manera al propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida, conseguiremos que Dios pueda hacer su obra a través de nosotros. Lograremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero arruinamos ese propósito de Dios cuando nos quejamos porque algo no sale como nos parece que tiene que salir, cuando no conseguimos que algo suceda como Dios lo está permitiendo. Es cierto que a veces los errores y las equivocaciones son consecuencia de nuestra torpeza, de nuestro descuido o de nuestra desobediencia, pero muchas otras veces son simplemente el devenir del permiso de Dios en las circunstancias, y no debemos quejarnos, porque la queja, el rezongo, la protesta es la derrota, es lo contrario al testimonio de fe, es lo contrario al testimonio de confianza y de dependencia de nuestro Dios. Cada dificultad es una oportunidad para manifestar al mundo no creyente la gracia de Dios que obra en nuestras vidas. Cada vez que atravesamos un momento difícil, es una oportunidad que tenemos para que el no creyente pueda ver en nuestra vida el testimonio de confianza, de seguridad que tenemos en Dios. Porque cuando todo va mal y todo el mundo se desespera, se angustia y grita buscando ayuda, si ve que nosotros estamos centrados, con paz en nuestro corazón, con confianza en nuestra vida, podrán comprender que la presencia de Dios en la vida de un cristiano hace la diferencia. De modo es que si nosotros nos mimetizamos con el mundo incrédulo, quejándonos de cualquier cosa que suceda, no siendo capaces de ver la mano de Dios aún en las supuestas adversidades, si nos quejamos, rezongamos, protestamos cuando no todo sale bien, o cuando la perspectiva que la circunstancia o el mundo o la situación de nuestra nación están pasando nos llena de angustia, estamos yendo en contra del testimonio de confianza, de fe, en el poder, en el dominio, en el control que decimos, que proclamamos que Dios tiene. Santiago, el autor de la carta en el Nuevo Testamento, hace un reclamo a los creyentes, nos hace un reclamo. Y el reclamo es: no hables tanto de tu fe, no proclames tanto tu fe, que lo mejor que puede haber es que se vea tu fe como consecuencia de tus actos. No me digas cuánta fe tenés, quiero verla concretamente en tu vida. Entonces, cuando nos quejamos, estamos yendo en contra del testimonio de fe, en contra del testimonio de confianza, en contra de las palabras que muchas veces usamos diciendo Dios está en control, Dios tiene todo bajo su dominio, Dios es poderoso. Bueno, eso es verdad, pero ahora hace falta que lo manifestemos en nuestra conducta. Y una de las primeras cosas que tenemos que aprender a erradicar de nuestra vida es esa maldita costumbre de quejarnos por todo, de todo. Un dulce espíritu que vive en tranquilidad demuestra el poder de Dios. Sin embargo, un espíritu de queja indica la falta de victoria y de poder espiritual. Nada revela la hipocresía de decir una cosa y vivir de otra forma como el quejarse. Fíjense, acompáñenme un segundito en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hay una advertencia allí. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. La queja es la puerta de entrada a un principio de amargura en nuestro corazón. La queja es el desastre de los resultados. El Señor dice que los que se quejaban en aquellos días, en el desierto, eran una multitud depravada. Así lo menciona, podés leerlo luego en el capítulo 14 de Números, versículos 26 al 30. En una conversación con Moisés, el Señor habla de ese pueblo quejoso, rezongón, disconforme, como una multitud depravada. A este punto llega la gravedad de las consecuencias de un corazón que pierde la perspectiva de la gracia y del favor de Dios y en lugar de ser agradecido, se queja. Es triste, tristísimo, que a vos o a mí nos pase algo semejante. Que en lugar de ver la mano de Dios obrando cada día sobre nuestra vida y aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las peores circunstancias, y que como consecuencia de dejar de ver la mano de Dios en esas circunstancias supuestamente negativas o adversas, empecemos a quejarnos, a mezclarnos con la filosofía de amargura y de sinsabor que tiene el mundo, y en lugar de ser nosotros un instrumento de bendición, nos confundimos con ellos. Entonces se convierte en el desastre de los resultados que Dios espera que se logren por su obra a través de nosotros. Por eso dice el relato bíblico que Dios no permitió que mucho de ese pueblo, o la mayoría de ese pueblo que estaba quejándose en el desierto, entrara en la tierra prometida. Se quejaban de la esclavitud en Egipto, pero cuando estaban en el desierto caminando hacia la tierra prometida y el alimento les caía del cielo, les llovía, literalmente el maná llovía del cielo y cada día lo juntaban para comer lo necesario y seguir caminando. Cuando el alimento les llovía del cielo se quejaban porque ya estaban cansados de ese alimento. ¿Y qué dice la Biblia? Que extrañaban las cebollas, los ajos, que extrañaban el pescado que comían siendo esclavos. A ese punto podemos llegar con nuestra queja, a ese punto de ingratitud. Habían sido liberados con mano poderosa. El pueblo egipcio le había dado hasta sus joyas preciadas para que se fueran, luego de 400 años de esclavitud. Dios obra poderosamente, salen, se encuentran frente al Mar Rojo y el ejército egipcio detrás para venir a buscarlos porque se habían arrepentido de haberlos echado. Y Dios obra de tal manera que el Mar Rojo se abre milagrosamente y ellos pasan en seco, porque el milagro no solo fue que se abrió una brecha entre las aguas del Mar Rojo, sino que el fondo del mar no era barro, sino que era tierra firme. Y cuando el último de los israelitas termina de cruzar el Mar Rojo y detrás ya estaba cruzando el ejército de Faraón con sus carros y caballos, el mar se vuelve a cerrar y mueren estrepitosamente el ejército que los perseguía. Habían visto milagro tras milagro. Se habían asombrado una y otra vez. Estaban caminando por el desierto para llegar a la tierra prometida, pero se están quejando, extrañando los ajos y las cebollas de Egipto. Tenían que entrar a la tierra prometida. Moisés manda unos espías para estudiar el terreno, manda 12, uno por cada tribu, y resulta que lo que ven es algo maravilloso, pero 10 de los 12 mensajeros que fueron a espiar la tierra que iban a conquistar, vinieron con quejas, vinieron con temores. Y esa queja y esos temores fueron tan contagiosos que el pueblo a una
Se negó a entrar a la tierra que Dios les había prometido, al lugar donde ya estaban a las puertas para entrar. 1 mes de camino. Y esa queja, ese rezongo, esa incredulidad hizo que Dios se enojara contra ellos y los hiciera caminar por 40 años en el desierto hasta que se murieran. Porque, dice Dios, estos no son dignos de recibir la bendición que tengo para ellos. ¿Por qué no creen? Porque dudan, porque se quejan, aun cuando tienen la mesa servida, aun cuando tienen todo facilitado. Qué triste es que todavía hoy, creyentes, que conocemos la palabra de Dios, que decimos confiar en Dios, seguimos quejándonos de las provisiones de Dios. Porque tengo un pantalón de un color y no tengo de otro, porque tengo un par de zapatos de este estilo y no tengo el del otro, porque el otro tiene algo que yo no tengo, o porque extraño algo que tenía y que ya no lo tengo. Y Dios nos mira con una incredulidad terrible, diciendo: no puede ser. No puede ser que este pueblo se siga quejando. En lugar de bendecir, en lugar de alabar, en lugar de glorificar, en lugar de testificar para que otros puedan conocer al Dios de toda gracia, al Dios de todo amor, al Dios de la misericordia, al Dios de todo poder, se viven quejando. ¿Cómo van a creer? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, ¿cómo van a creer si nuestro testimonio es lo opuesto a lo que debe ser? En esa historia de los espías enviados a la tierra prometida, solo 2, Josué y Caleb, marcaron una diferencia. Ellos se opusieron aún enérgicamente al testimonio negativo y atemorizado de los otros 10, diciendo: no, es cierto que hay gente habitando y es cierto que hay ejércitos organizados, pero nosotros tenemos a Dios. La confianza de estos 2 hombres no fue suficiente para influenciar al pueblo, pero ellos fueron preservados, ellos y sus familias fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. Dios está haciendo algo grande en medio de nosotros. Es cierto que estamos pasando por una pandemia que todavía no podemos definirla con claridad. Y digo, nosotros no podemos definirla, en realidad los expertos no la pueden definir. Nosotros simplemente repetimos por boca de ganso lo que escuchamos en los medios de comunicación. Pero hasta ahora, por todo lo que escuchamos en todas las latitudes del planeta, los expertos no se ponen de acuerdo, no saben bien cuáles son los alcances, cuál es la gravedad, cuál es la duración, si tiene reincidencia, si hay alguna posibilidad de encontrar una solución o una sanidad más o menos fácil o difícil. Están buscando distintas maneras, están ensayando un montón de medicamentos. Una pandemia como la que no se tenía idea que se volvería a vivir. Y el panorama mundial es negativo, es oscuro. El panorama mundial es de desastre. No se están pudiendo hacer proyecciones. El mundo entero vive haciendo planes y proyectos para poder organizarse y, sin embargo, nadie en el mundo entero puede saber hasta dónde y hasta cuándo va a durar y con qué intensidad. Entonces se hacen planes a corto plazo, pero luego se tienen que volver para atrás. Y el mundo está viendo esto como un desastre sin comparación. Pero nosotros, los cristianos, podemos afirmar que Dios está haciendo algo grande en medio nuestro, que estamos viviendo en medio de un milagro. ¿Y cuál es el milagro? Que Dios sigue siendo el mismo, que a Dios no lo ha alterado ni lo alterará nadie, y que los que estamos en Cristo, los que estamos confiando en Dios,
seguiremos tomados de su mano, avanzando aún en medio de la oscuridad, aún en valle de sombra de muerte, sin temor alguno, porque el Señor va de nuestro lado, a nuestro lado, está con nosotros y ha prometido, y Él es fiel, nos dará la victoria. Que no sabemos cómo termina ni cuándo termina, es verdad. Pero ¿cuándo el ser humano tuvo necesidad de saber los pormenores del futuro? Si confiamos en Dios y sabemos que Él lo conoce al detalle, y si estamos tomados de su mano, no necesitamos conocer esos detalles. Simplemente necesitamos confiar, simplemente necesitamos afirmarnos en su palabra y tenemos que, confiados en Él, dar testimonio de esa confianza, afirmar nuestra fe, compartir y contagiar a nuestro alrededor esa seguridad que Dios nos da, para que otros puedan salir de su angustia o de su aflicción. Siempre debemos aprovechar las oportunidades para demostrar la gracia de Dios y el poder de Dios que actúa en nosotros. Yo quiero animarte, primero, a que hagas un ejercicio de resistir toda oportunidad o toda ocasión de queja y de rezongo. Mira, es algo difícil, porque nos quejamos inconscientemente. Nos brota sin pensarlo. Uy, qué calor que hace, uy, qué frío que hace, uy, qué caliente que está esto, uy, qué frío que está, ay, qué salado, ay, qué amargo. A ver si podemos ir aprendiendo a decir cosas positivas y no negativas. Esto nos va a demandar que hagamos un ejercicio intelectual, concentrarnos. Y lo primero que tenemos que hacer cada mañana es presentarnos delante de Dios en oración y decirle: Señor, necesito aumentar mi grado de confianza y de dependencia en ti. Señor, necesito tomarme de tu mano de tal manera que nada ni nadie me haga dudar de tu poder, de tu autoridad, de tu control, de tu dominio sobre todas las cosas. Señor, saná este pecado de mi vida que es la queja y que yo pueda estar agradecido. El mejor remedio contra la queja es la gratitud. Y aún la Biblia nos enseña que seamos agradecidos en todo. Y cuando dice en todo, aunque parezca absurdo, tenemos que ver que tenemos que ser agradecidos aún en las adversidades. Y quizás un buen ejercicio sería decir: gracias, Señor, porque hace mucho calor. Gracias, Señor, porque tengo frío. Gracias, Señor, porque este alimento está caliente. Gracias, Señor, porque no tengo otro par de zapatos, pero tengo uno. Y gracias porque el alimento está caliente, porque tengo alimento. Y gracias porque tengo frío, porque estoy con vida. Si empezamos a ver el aspecto positivo de cada circunstancia que nos arroja o que nos arranca una queja, veremos que hay muchas oportunidades de ser agradecidos antes que quejosos. Aprendamos a ser agradecidos en todo, como dice su palabra. Aprendamos a agradecer a Dios por todo y veremos un cambio primero en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y luego lo veremos reflejado en otros, que seguramente nos criticarán por agradecer absurdamente cosas que naturalmente serían motivos de queja. Pero nosotros tendremos la oportunidad de decir: ¿por qué damos gracias? ¿Y a quién le agradecemos? Yo quiero animarte a que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, y posiblemente, particularmente en tu caso, estés pasando por situaciones difíciles, y vos digas: bueno, yo tengo razones para quejarme, porque perdí mi trabajo, porque el dinero no me alcanza, porque tengo este problema particular de salud o en la familia, o hay una crisis de tal o cual dimensión, en tal o cual situación, no
no sé particularmente lo que pueda estar sucediéndote, y quizá estés diciendo, yo sí tengo razón para quejarme. Y lo que quiero decirte es que es probable que tengas muchas razones para quejarte, pero hay muchas más razones para dar gracias a Dios. Y los motivos que nos arrancan la queja a veces no son tan razones, a veces son cuestiones más de gustos o de particularidades. No me refiero a circunstancias realmente graves o delicadas, sino a muchas cosas comunes de todos los días que nos meten en ese vicio de la queja sin sentido. Pero aun cuando sea una situación que aparentemente amerite la queja, el rezongo o el disgusto, aprendamos a dar gracias a Dios en todo y a poner nuestra confianza en Él. Esto va a cambiar el ambiente espiritual en mi mente, en mi corazón, en mi vida y seguramente a mi alrededor. Yo quiero orar por tu vida. Quiero orar por la situación que estés viviendo. Dios te conoce, yo no sé, pero Dios lo sabe perfectamente. Y es a Él a quien clamamos, es a Él a quien hablamos. Es en Él en quien confiamos. Te invito a que cierres tus ojos y oremos juntos. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque aun cuando hay muchas razones que nos parecen propicias para quejarnos, porque las cosas no son o no suceden como nos parece o como nos gustaría, entendemos que hay muchas más razones para ser agradecidos, porque nos salvaste rescatándonos del pecado, porque nos diste una nueva vida en Jesucristo, porque nos trazaste un camino nuevo por el cual transitar tomados de tu mano, porque nos abrís una perspectiva de vida eterna gloriosa en los cielos para los que somos tus hijos, porque contamos con tu presencia, porque conoces nuestras necesidades y aún la necesidad más grave que podamos estar sufriendo, para esa también tenés una respuesta y una solución. Y nos invitás a que no nos angustiemos ni nos aflijamos, sino que clamemos a ti, que vengamos a tu presencia a contarte lo que nos pasa, esperando tu respuesta que transforme nuestra situación. Señor, confiamos en ti, en tu poder, en tu provisión, en tu presencia constante. Y queremos tomarnos de tu mano. Necesitamos desaprender esta costumbre de la queja y necesitamos aprender a ser agradecidos en todo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes poco a poco, día a día, circunstancia tras circunstancia, ocasión tras ocasión, a ser agradecidos y a alabar tu nombre, a no dudar de tu bondad, a no arruinar el testimonio de la fe, a no arruinar los resultados de tu obrar en nuestra vida, a no seguir cometiendo el pecado más común, a dejar de quejarnos de una vez. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido, por estar allí. Y quiero insistir en invitarte a escribir a este WhatsApp aquí abajo para que yo pueda responder o acompañarte en algún motivo de oración. Compartime en ese WhatsApp motivos de oración, alguna necesidad, y aún si deseas conversar conmigo, escribime allí y me pongo en contacto contigo. Que Dios te bendiga.